Reciban un saludo, mis queridos hermanos. Yo espero que este audio no solamente sea de interés, pero que al mismo tiempo pueda ayudarnos en el trabajo que realizamos todos los días y al mismo tiempo para intentar comprender un poco más acerca del libro a los Hebreos, también llamada la Epístola a los Hebreos. Por lo tanto, este es un comentario introductorio. Me estoy basando principalmente en los estudios de Oscar Cullmann. Tengo, por supuesto, a la mano varios comentarios, varias Biblias, varios libros. Todas tienen comentarios introductorios. Sin embargo, estoy intentando basarme principalmente en los escritos de este hombre, Oscar Cullmann, en su obra Le Nouveau Testament, publicada en 1966. Cullmann nació en 1902 en Estrasburgo, en Alemania, y murió en 1999. Él estudió filología clásica y teología en el seminario de su ciudad natal. Ocupó varios puestos como profesor, como rector, como director. Estuvo hablando todo este tiempo sobre el griego del Nuevo Testamento, los libros griegos del Nuevo Testamento. De hecho, ocupó un puesto que había ocupado en su momento Albert Schweitzer. Los que hemos estudiado teología lo conocemos bien. También tuvo la oportunidad de enseñar historia de la iglesia primitiva. Estuvo en el famoso seminario reformado de Basilea. Todas estas cosas, bueno, son una forma de mostrarles a este hombre del que estoy intentando sacar una parte de sus estudios para mostrárselos a ustedes, mis queridos hermanos. Cuando hablamos de la Epístola a los Hebreos, no nos plantea ningún problema de autenticidad. Porque precisamente no pretendemos ni por el título que le dio la tradición, ni en ninguno de sus pasajes que haya sido escrito por San Pablo, como pretenden las pastorales. En la carta a los Hebreos es un escrito anónimo. Por supuesto, fue considerado por la Iglesia de Oriente y posteriormente por la Iglesia de Occidente como de origen paulino. De hecho, esa es la razón por la que entró en el canon. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo cuando se piensa que fue Pablo el que lo escribió, porque en gran parte, en gran medida, el escrito se parece mucho a lo que podría haber escrito San Pablo. Pero la verdad es que no. Su forma de escritura es diferente, los razonamientos distintos, la manera de expresión es diferente también. Por esa razón, consideramos que la carta o la epístola a los Hebreos no es de su origen, no es de su autoría. Por ejemplo, cuando hablamos de los exégetas, llámese católicos o protestantes, ellos, los que intentan entender, comprender o dilucidar respecto de los textos, pues llegan a la conclusión de que definitivamente no es de origen paulino. De hecho, hubo un decreto por parte de la Comisión Bíblica en 1914 que dice que podría ser o se le debería de designar a los hebreos
como de origen paulino indirecto. A pesar de esto, por supuesto, todos los exégetas prácticamente concluyen, no es de origen paulino, aun cuando en algunas de nuestras Biblias viene así. Estoy hablando de las Biblias en español, obviamente también en otros idiomas. Entonces, si hablamos a los hebreos, no se trata en sentido estricto de una epístola, como son las cartas paulinas, sino de una exposición doctrinal o una predicación como nosotros haríamos, o un estudio. Aquí se habla de un tema central, y este tema es el sacerdocio de Cristo. A diferencia de las epístolas paulinas, las exhortaciones no están al final a modo de conclusiones generales, sino que son el término de cada una de las partes del discurso. Esto, por supuesto, nos ayuda mucho para comprender todas las partes a los hebreos. ¿Cuáles son los temas que se tratan en el libro? Primero, la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, los capítulos 1 y 2. La superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Esto lo dice en el capítulo 3. Segundo, la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sumo sacerdote judío. Capítulos 5 al 7. Tercero, la superioridad del santuario celeste en el que Cristo entró en su ascensión sobre el templo judío. Los capítulos 8 y 9. Cuarto, la superioridad del sacrificio único de Cristo crucificado sobre los sacrificios renovables de animales en el Antiguo Testamento. De esto nos habla el capítulo 10. El capítulo 11 nos pinta un magnífico fresco de la historia sagrada, exaltando la fe que anima a los antepasados del pueblo judío, versus nosotros, los cristianos, de lo que habla en el capítulo 12. Y el epílogo, este capítulo 13, da a la obra un tono epistolar con noticias, saludos y votos. El título a los hebreos aparece a partir de la segunda mitad del siglo II, en la obra de Pantenio de Alejandría y en Tertuliano. Entonces ya entendemos que a partir de esta fecha es cuando se comienza a nombrar a el libro o la epístola como a los hebreos. No es su título original. El análisis de su contenido hizo que la Iglesia antigua le diera este título. En efecto, en una primera lectura, los destinatarios parecen ser judeocristianos. Incluso se ha creído que debería de buscárseles en los medios judíos de la secta del Mar Muerto. Pero, aunque hayan sufrido influencia de dichos medios, los destinatarios de tal carta son cristianos, amenazados por todas partes, desde el interior, quizá por el peligro de caer en el judaísmo, pero sobre todo por el debilitamiento de la fe y de la fidelidad primitiva. Ya recordarás
dentro de estas primeras cartas y libros que se escriben una vez que se dio el cristianismo, se habla mucho sobre el no judaizar, cosa que a veces olvidaron algunos de los hermanos. Desde el exterior, por supuesto, también por el desencadenamiento de una nueva persecución. Estas dos cosas son las que mueven a la carta a los hebreos. ¿Dónde están los destinatarios? La expresión que leemos en el 13:24, los de Italia os saludan, es ambigua. Podrían referirse a los cristianos residentes en Italia que saludan a los destinatarios lejanos o exiliados de Italia que saludan a los hermanos que se han quedado en Roma durante la persecución. Fíjate, el hecho de que sea el obispo de Roma, Clemente, el primero que hace en sus escritos una cita de la epístola a los hebreos, nos inclina a pensar que es esta segunda hipótesis. Por lo tanto, ya podríamos entender que están allí los hermanos. En cuanto a la fecha, obviamente todo intento de precisión debe de abandonarse. La persecución bajo Domiciano parece hacerse más rigurosa. Proponemos las siguientes fechas límites. Anterior al año 96, cuando la cita Clemente Romano, y posterior al 64, fecha de la primera persecución desencadenada por Nerón, pues sus destinatarios ya han sido perseguidos. La fecha media probable sería entonces entre el 80 y el 96, durante la persecución de Domiciano. Ahora, entonces, ¿quién es el autor? ¿O quién podría ser el autor de dicha carta? Aunque las ideas paulinas te pudieran ser familiares, la verdad es que la terminología, como ya lo había dicho hace un momento, el estilo de la carta, de la epístola, la forma de escribir, el uso de las palabras, impiden suponerla de San Pablo. La atribución de su paternidad literaria ha sido variable durante muchos años, durante la historia, pues diríamos, del cristianismo. Su paternidad literaria ha variado muchísimo. Por ejemplo, Tertuliano la atribuyó a Bernabé, este compañero de San Pablo, de Hechos 13, 14. Lutero, por ejemplo, pensaba en Apolo de Alejandría. Dicha hipótesis es también defendida en la actualidad por la gran relación entre las ideas del autor a los hebreos y las de Filón de Alejandría. Seguramente tú como yo en alguna ocasión hemos dicho que probablemente sea de Apolo, o Apolos como viene en nuestras Biblias, como se le menciona en nuestras Biblias Reina Valera. Este Apolo, por supuesto, de Alejandría podría ser, sin embargo, también difiere de la forma de pensar de Apolos. Y obviamente cuando pensamos en Filón de Alejandría, él se basa mucho en la filosofía. Este de hecho fue el primer escritor en lengua latina. También se ha propuesto como autor, por ejemplo, Aquila. Es más,
a su mujer Priscila. Muchos son los considerados. Lucas, tú lo conoces, un excelente escritor, tanto del Evangelio como del libro de los Hechos. Clemente de Roma, tal vez, o Silas. La discusión continúa abierta. Solo podemos decir esto. El autor es un erudito cristiano de origen judío que domina la lengua griega mejor que los otros autores del Nuevo Testamento. Por esa razón es porque consideramos que ninguno de los autores griegos del Nuevo Testamento pueden ser los autores de esta carta. De hecho, el autor a los Hebreos ha asimilado a fondo la cultura helénica. Cita abundantemente el Antiguo Testamento, de hecho, en su traducción griega. No hay otra posibilidad. Él cita la Biblia de los 70, esta que conocemos tú y yo como la Septuaginta, que de hecho fue habitual entre los judíos dispersos de habla griega. Esta Septuaginta que fue la que leyeron los apóstoles, la que tenían a la mano los apóstoles, esta que probablemente conoció muy bien nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos citan la Biblia, normalmente están citando el Antiguo Testamento, pero no en hebreo, tomando en cuenta que no hablaron ellos hebreo, no se hablaba el hebreo, sino más bien una lengua profana que era el arameo. Nada que ver con el hebreo del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí, por supuesto, ellos hablaban y utilizaban el griego de forma habitual. La piedad del autor sigue centrada enteramente en Jesucristo. Es para él una persona viva y nunca sus especulaciones dejan de ser teológicas para hacerse filosóficas, como lo dije hace un momento, en el caso de Filón de Alejandría. Insiste tanto en la divinidad de Jesucristo como en su deidad absoluta. Por ejemplo, estas palabras que nos encontramos en el capítulo 1, versículos 8 al 12. Tú, Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Tú permaneces el mismo y tus años no acabarán jamás. Hermoso. Pero habla de la deidad del Señor, de nuestro Señor. Por ejemplo, en el 4:15, cuando habla de su humanidad, porque habla de las dos cosas, de su deidad, de su naturaleza divina y de su naturaleza humana. Por ejemplo, allí dice, no es nuestro pontífice tal, perdón hermanos, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra. Y en otro pasaje cuando dice que él ha llorado y rogado, en el capítulo 5, versículo 7, refiriéndose lo más probable a Getsemaní. Entonces, desde el punto de vista teológico, la epístola a los Hebreos parece pertenecer al mismo tipo de cristianismo primitivo que los evangelios y las epístolas de Juan, a las que se parece mucho. Por lo tanto, el autor está próximo al medio helénico palestino,
por ejemplo, el del libro de los Hechos, juntamente con el Evangelio de Juan, entre los 27 libros griegos del Nuevo Testamento, que nos hace comprender mejor que Jesucristo es el Maestro presente que intercede por nosotros, la suma y llave de toda la Biblia, y que su vida terrestre es el suceso central y determinante de la historia de la salvación y de la historia del mundo. Cristo es el mismo ayer, hoy y eternamente, dice el 13:8. Yo espero que esto sea de utilidad para ti. Que Dios te bendiga. Estoy a tus órdenes. El pastor Josué García.